Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, jueves 5 de mayo y bueno, pues a descansar quienes les tocó puentecito y como siempre cada jueves informándolos sobre todo el acontecer de ciencia, tecnología e innovación. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Claudia, buenos días. Hola Edgar, buenos días, bienvenidos a todo el auditorio que nos escucha en esta mañana, un gusto como siempre saludarlos. Y bueno, en la trivia de esta semana, ¿por qué y cómo se forma un doble arcoíris perfecto? Bueno, claro, ¿tú sabías que sí te ha tocado ver arcoíris dobles? ¿Cómo doble? O sea, ¿Uno dos arriba de arcos, otro? sí, dos arcos al mismo tiempo. Creo que no. Dos arcoíris. Creo que no. Creo que hace tiempo por aquí en la oficina fotografiamos algunos. Pero bueno, esta es la trivia del día de hoy. Pónganse a checarlo y ya lo sabe, puede contestarnos, hacer comentarios y enviar saludos a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, en @Coposit y en Facebook, Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y como siempre, la transmisión a través del 88.5 de FM, 1190 AM, 91.9 de FM en Matehuala y en Spotify, La Neta de la Ciencia. Un saludo a Lalo Carrillo en los controles y vámonos con los titulares. NASA y Kovash suman esfuerzos en proyectos de exploración espacial. La investigación continúa generando resultados e impacto en diferentes sectores de la sociedad. Realizan primer foro del agua en San Luis Potosí. San Luis Potosí recupera economía y empleos tras pandemia. En las 5 netas estaremos hablando sobre las 5 pandemias más letales de la historia de la humanidad. Inventan jóvenes científicos método para reutilizar agua de tortillerías. El IPN prueba efectividad de planta medicinal contra cáncer de mama. UNAM crea grupos de investigación para tratar problemas sociales. Ayari Fuentes, diseñadora de microcosmos experimentales que explican la evolución de la vida. El origen de la esquizofrenia se debería a un fallo genético en las neuronas. Conexión entre perros y humanos se debe a la similitud de expresiones faciales. No soy yo, es mi tiroides, la montaña rusa emocional de las mujeres con problemas hormonales. Los pájaros vegetarianos son más sociables que los que comen insectos. Y bueno, pues arrancando en las netas locales. Noticias locales. Desde Código San Luis, que NASA y el Colegio de Bachilleres suman esfuerzos en proyectos de exploración espacial con el mensaje del ayudando a los jóvenes a alcanzar las estrellas. El Colegio de Bachilleres, en conjunto con la organización Chipom y de otras instancias educativas, llevaron a cabo el reto NASA Sparks, en donde los estudiantes tenían que presentar proyectos que mostraran tecnología y herramientas posibles con base en trabajos de maquetación físicos o digitales que ayuden a futuras misiones para habitar la Luna o el planeta Marte. El evento estuvo encabezado por la directora general del Colegio de Bachilleres, Rita Salinas Ferrari, y de representantes de los titulares de la Secretaría de Educación, el Sistema Educativo Estatal Regular y del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, así como del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Juntos visitaron cada uno de los stands expositivos que ocuparon el auditorio principal del plantel 28. Durante su recorrido, los invitados escuchaban a los estudiantes que explicaban su proyecto a la vez. Estos especificaban los materiales que utilizaron, el objetivo específico de su trabajo y el proceso de las horas invertidas para su construcción final. En este sentido, cabe señalar que los jóvenes demostraron un gran talento imaginativo de ejecución y de organización de ideas, por lo que será muy importante continuar atendiendo la capacidad que tienen los estudiantes potosinos para que puedan lograr importantes metas. Y bueno, pues al respecto, vámonos con la organizadora precisamente de este evento y miembro de la red de divulgación de ciencia, tecnología e innovación, la maestra en ciencias Flor Clemente Dinora Cuervo, directora del grupo de divulgación Chipom. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación a hablarles un poquito acerca del reto NASA Sparks, que realmente Chipom desarrolló bajo el programa del Aula del Universo, que ya tiene más de 3 años realizándose aquí en San Luis Potosí.
Y bueno, agradecer a los mentores desde aquí que realmente nos apoyaron en sus instituciones para desarrollar este evento. 7 instituciones, más de 200 participantes, no fue fácil, pero lo logramos. Conseguimos que muchos jóvenes que asistieron a este reto desarrollaran su inventiva, su ingenio, su capacidad artística para mejorar el entorno y desarrollar 4 misiones que tenían que ver con el espacio y con la misión Artemis, que la NASA está trabajando en estos tiempos para llevar la primera mujer a la Luna y el primer hombre afroamericano también. Pues bien, de alguna manera estas actividades mostradas el día 28 en el Cobach 28 fueron todo un agasajo, no solamente para los participantes, sino también para el público en general que nos visitó, porque realmente aprendimos muchas cosas y realmente vimos en los chicos un ingenio y un deseo de participar en estas actividades muy grande. Y bueno, no nos queda más que invitar a las instituciones que estén interesadas a desarrollar estas actividades, como son campamentos científicos, concursos de hidrocohetes, noches astronómicas o talleres STEM en sus instituciones, pues que nos inviten a participar con ellos. La verdad, estas actividades dan mucho a los muchachos que participan en ellas y generan un ambiente de colaboración, de compañerismo, y hacen realmente la diferencia en nuestras instituciones. Así que bueno, si están interesados en participar, ya sea en alguno de nuestros retos o próximamente en el concurso de hidrocohetes que estamos por sacar ya 13 de mayo, visiten nuestras redes sociales, Chipom Divulgación, así es como nos encuentran en Facebook, en Instagram, y ahí pueden encontrar las bases y todo lo que se necesita para participar en los concursos de hidrocohetes, o bien llámenos al 4441763253 y bueno, les daremos todos los detalles y toda la información para participar en este programa del Aula al Universo y también en el concurso de hidrocohetes próximo a realizarse en la ciudad de Guadalajara. Gracias. Bueno, y te platico, Edgar, en otras de las locales, esto de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la investigación continúa generando resultados e impacto en diferentes sectores de la sociedad. La investigación como labor sustantiva de la universidad, además de ser considerada una función consolidada, sigue generando resultados e impacto en diferentes sectores de la sociedad. Esto lo sostuvo el titular de la Secretaría de Investigación y Posgrado, el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén, en el marco del segundo informe de gestión del rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra. El funcionario de la Administración Central manifestó que el 2021 evidentemente no fue un año sencillo. Aunado a la contingencia sanitaria que se vivió desde 2020, la investigación se enfrentó a una reducción en el presupuesto público para el financiamiento, representando un desafío para el desarrollo de las actividades científicas. Subrayó además que gracias al esfuerzo de la comunidad universitaria, el trabajo no se detuvo, aunque se realizó con una marcha diferente, realizando las actividades con compromiso y profesionalismo. En ese sentido, el quehacer de la Casa de Estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, se enfocó en fomentar innovación en la gestión de investigación. La CIP, durante este periodo, ha promovido la investigación interdisciplinaria aplicada para responder a las demandas de la sociedad. Se generaron espacios de convergencia entre el personal científico y el personal de gestión, posicionando a la investigación y el posgrado. Capacitación de los investigadores sobre temas relacionados con diferentes formas de financiamiento, preparándolos para distintas convocatorias. El doctor Pozos Guillén aseguró que se tuvo un gran impacto en el 2021 y durante el año en curso continúa coordinando trabajos para la actualización del Reglamento General de Estudios de Posgrado. Señaló que a pesar de la situación, los programas de posgrado continuaron recibiendo estudiantes
Ingresaron cerca de 300 y de manera complementaria un total de 88 estudiantes de doctorado, 356 de maestría y 173 de especialidad culminaron sus estudios. Dijo que estas actividades se orientan a mantener la calidad y pertinencia y que existe el compromiso de seguir y asegurar la calidad. A la fecha, esta universidad oferta 105 programas de posgrado, de los cuales 75 cuentan con reconocimiento de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De estos, 7 son programas de competencia internacional. Subrayó además que la universidad tiene registro de 579 investigadores con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores, 42 de ellos en el nivel 3, lo que considera una fortaleza institucional. El doctor Amaury Pozos añadió que la dependencia a su cargo continuará con los trabajos de vinculación y extensión a través de diversos eventos, como lo es el Encuentro de Jóvenes Investigadores, el Verano de la Ciencia, la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología y la participación en la Semana Nacional del Conocimiento, entre otros. Importante. Y bueno, pues también al respecto de las actividades que están haciendo, pues no nada más la máxima casa de estudios, se realiza el primer foro del agua en San Luis Potosí. Y bueno, al respecto, esto desde el portal de noticias de la máxima casa de estudios, la Facultad de Ciencias Químicas, en colaboración con el gobierno del estado, a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, así como con el ayuntamiento de la capital, llevan a cabo, porque bueno, pues todavía continúa el primer foro estatal del agua, que ha tenido lugar desde el día 2 hasta el día de hoy, 5 de mayo, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Lo anterior fue dado a conocer por la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, y la maestra María de los Ángeles Hermosillo Casas, regidora de la Comisión del Agua y del Ayuntamiento Capitalino. La doctora Gabriela Palestino destacó la importancia de este evento, el cual reviste interés para toda la población. El objetivo de este foro es promover un espacio para el intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas en materia de agua en el estado de San Luis Potosí, por lo que han tenido obviamente el deseo de tener una suma de esfuerzos a través de la tecnología y desarrollos en investigación realizados en la máxima casa de estudios. Dijo también que este foro ha sido dirigido a tomadores de decisiones del sector académico y público en general, donde se ha contado con la presencia de ponentes del sector gubernamental, investigadores universitarios, del COPOSIT, el IPICIT y el Colsan, entre otros más. La doctora Rosalba Medina Rivera señaló que este ha sido un esfuerzo articulado para un tema importante como lo es el agua, para realizar un foro de diálogo y cómo a partir de estos retos se van enfrentando no solo en San Luis Potosí, sino a nivel nacional e internacional, que se pueden llevar a cabo esfuerzos para diseñar líneas de acción y estrategias para coadyuvar a atender las necesidades sobre el tema del agua. La maestra María de los Ángeles Hermosillo explicó que esta iniciativa ha sido aceptada por todos los sectores. Comentan, necesitamos vincular la academia, facultades, institutos de investigación, cámaras empresariales, iniciativa privada y asociaciones civiles especializadas en el tema del agua. Estamos viviendo un estrés hídrico y necesitamos tratar de resolverlo de la mejor manera. Los temas a desarrollar durante lo que ha sido este primer foro estatal del agua durante esta semana han sido crecimiento poblacional y desarrollo urbano, disponibilidad y calidad del agua, salud y cultura del agua y distribución y tratamiento del agua. Enhorabuena por este tipo de eventos. Así es, excelente este foro, primer foro estatal del agua en San Luis Potosí. Y te platico también, Edgar, de la redacción de Plano Informativo. San Luis Potosí recupera economía y empleos tras pandemia. Y es que gracias al conjunto de acciones responsables y un esfuerzo genuino, San Luis Potosí regresa a la normalidad económica y social luego de un periodo sanitario complicado por la pandemia de COVID-19. Esto lo manifestó el gobernador del estado, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, al anunciar que hasta el momento se han generado más de 20,000 nuevos empleos en la entidad, de los cuales 14,000 se habían perdido durante la pandemia. Lo anterior, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada a finales de abril del presente año.
en la cual se confirma que más de 20,000 potosinas y potosinos se encuentran dentro de la población económicamente activa respecto a marzo de 2021. Se perdieron 14,000 empleos en toda la pandemia. Hoy tenemos 20,000 nuevos empleos, lo que quiere decir que tenemos 6,000 más. Arriba se recuperan los 14,000 y se ganan otros 6,000 adicionales. Por ello estamos contentos de la rápida recuperación. Esto lo externó el jefe del Ejecutivo al reafirmar que su administración pública se caracteriza por ser cercana a la gente y escuchar sus principales necesidades. Destacó que el nuevo gobierno estatal tomó decisiones firmes para minorar los efectos negativos que sufría el sector productivo y económico por la pandemia y resaltó la confianza que brindó el empresariado a dicha labor para reabrir comercios y establecimientos sin descuidar las medidas sanitarias. Fuimos coadyuvantes con los negocios para que ampliaran el ofrecimiento de sus servicios a sus clientes, pero también aplicamos pruebas diagnósticas gratuitas y colaboramos de lleno en los protocolos de seguridad sanitaria, afirmó. El licenciado Gallardo Cardona aseguró además que el día de hoy el Estado experimenta cambios favorables en diversos rubros. Sin embargo, en lo económico ha sido detonante para avanzar en la generación de confianza en la ciudadanía y sumarse al crecimiento de las 4 regiones. Bueno, pues ahora Las entramos cinco netas. y esta sección como siempre me encanta, que es las 5 netas, y bueno, importante retomarlo para dimensionar lo que ha sido pues estos últimos 2 años, ya más de 2 años de lo que ha sido la pandemia por la COVID-19. Y bueno, pues vámonos con la número 5. 5. El VIH o SIDA, que inició registrada en 1981 hasta la actualidad, se registra alrededor de entre 25 a 35 millones de muertes. Desde su aparición en 1976, el virus de inmunodeficiencia humana o VIH ha matado a 32 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud. Al día de hoy aún hay entre 31 y 35 millones conviviendo con la enfermedad, sobre todo en África. Este virus infecta las células del sistema inmunitario, mermando la capacidad del organismo para combatir las enfermedades. En las etapas más avanzadas del virus sobreviene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que ha tenido un gran impacto en la sociedad, no solo a nivel de salud, sino como fuente de discriminación. 4. La número 4, la plaga de Justiniano en el año de 541 y ocasionó de 25 a 50 millones de muertes. La información sobre las enfermedades del pasado es más desconocida cuanto más retrocedemos en la historia. Sin embargo, existen evidencias que sugieren que la llamada plaga de Justiniano se encuentra en cuarto lugar entre las más devastadoras, con cifras de mortalidad de entre los 25 y los 50 millones de personas fallecidas. Según las estimaciones demográficas del siglo VI, supuso la muerte de entre el 13 y el 26% de la población. Su origen se halló durante el Imperio Bizantino en las ratas que viajaban cientos de kilómetros en los barcos mercantes, que navegaban hacia los distintos rincones de Europa y Asia entre el año 541 y 549. Esta plaga fue recurrente en las zonas cercanas a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750. 3. Y bueno, en la número 3, la gripe española, que bueno, está registrada entre 1918 y 1919, con un registro de entre 40 y 50 millones de muertes. Al contrario de lo que puede parecer debido a su nombre, la gripe española mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo y no se inició en este país precisamente. Aunque no existe un consenso en cuanto a su origen, muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos en 1918.
En el contexto de una guerra mundial en la que España era neutral, el territorio no censuró la información sobre la epidemia y sus consecuencias, a diferencia de los países implicados en el conflicto bélico, que eliminaron toda información al respecto con el objetivo de no desmoralizar a las tropas y no mostrar sus puntos más vulnerables al enemigo. 2. La número 2, la viruela. En el año de 1520, ocasionando 56 millones de muertes. También bautizada en honor a las pústulas que provoca en la piel, la viruela fue una pandemia devastadora con una tasa de mortalidad de un 30%, especialmente alta entre niños y bebés. A pesar de que se desconoce su origen, existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, ya que se han hallado restos en momias egipcias datadas del siglo III a.C. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes periódicos y se expandió de forma masiva cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. Según las estimaciones, unas 400,000 personas morían cada año en la Europa del siglo XVIII y un tercio de aquellos que lograban sobrevivir desarrollaba ceguera o quedaban desfigurados. 1. Y en la número 1, pues obviamente muy mencionada, muy conocida, y sobre todo en esta época de la pandemia por el coronavirus, la peste negra, registrada entre 1347 y 1351, con un registro aproximado de entre 75 y 200 millones de muertes. La epidemia más devastadora de la historia de la humanidad, la peste negra, terminó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas en el siglo XIV, en XIV. El brote repentino de esta enfermedad afectó, según estiman modelos de predicción actuales, entre 75 y 200 millones de personas, que traducido a porcentajes se encuentra entre un 30 y un 60% de la población de Europa. De acuerdo a los datos actuales, el inicio de la pandemia tuvo su epicentro en Asia y se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa hasta alcanzar su pico máximo entre 1347 y 1353. Aunque durante siglos se ha culpado de su origen a las ratas, un estudio de 2018 sugirió que se propagó a través de las pulgas y los piojos de las personas. La fiebre, la tos, las manchas en la piel y otros síntomas como la gangrena que dio nombre a la epidemia se extendieron como la pólvora por el norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa, con una mortalidad muy alta. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias nacionales. Precisamente, claro, sobre los jóvenes, que bueno, hay jóvenes científicos que inventan un método para reutilizar el agua de las tortillerías, esto desde la agencia ID. Y bueno, en las tortillerías todos los días se lleva a cabo el proceso llamado nixtamalización para la obtención de la masa de maíz con la que se elaboran tamales, sopes, guaraches, tlacoyos y tortillas. Ya me dio hambre. Y bueno, en este sentido, entre otros elementos de la gastronomía mexicana. En el proceso, el agua resultante de la nixtamalización se denomina nejayote, el cual contiene una gran carga de sólidos, así como de materia orgánica suspendida y disuelta, lo que ocasiona el taponamiento de las alcantarillas y el drenaje de las instalaciones. Además, su alto contenido de sales y un nivel de acidez del pH arriba de 11, este líquido residual repercute en la corrosión de las tuberías. Ante esta situación, científicos del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, el CIDETEC, diseñaron un método costeable para el tratamiento de aguas residuales de la nixtamalización, el cual separa los sólidos del nejayote y produce un agua limpia que puede descargarse libremente al sistema de alcantarillado municipal. El doctor Eduardo López Maldonado, investigador del CIDETEC y responsable del proyecto, explica que el método es innovador frente a otras formas de tratar el agua, al ser una solución de origen orgánico, costeable y fácil de llevar a cabo. Agrega que el saneamiento del nejayote consiste básicamente en mezclar esta agua residual con un compuesto orgánico y en este caso maíz, que es capaz de absorber contaminantes sólidos en el agua, aislándolos con efectividad. De acuerdo a cálculos derivados de este proyecto, una sola tortillería que procesa 500 kilogramos al día genera alrededor de 67,000 litros al año de nejayote,
Con respecto a la protección intelectual, el doctor López Maldonado señala que están en el proceso de redacción de patente para presentarlo ante el Instituto Mexicano de Protección Industrial. Por otra parte, toda la estrategia de desarrollo tecnológico está dirigida precisamente en que el proceso sea muy sencillo de operar y no ocupe mucho espacio para su integración en la fabricación de tortilla. El sistema no solo puede beneficiar a los tortilleros, sino además a los industriales harineros que producen grandes volúmenes de agua residual de nejayote. Al decir del académico de CIDETEC, el proyecto de investigación se presentó en la 14ª reunión del Grupo Especializado de Polímeros de la RCEQ y el RCEF en la Universidad de Burgos en España, donde fue recibido con entusiasmo, pues en el país ibérico el tema del agua es una prioridad de las agencias académicas. Las siguientes pruebas serán in situ en una tortillería en la ciudad de Tijuana, y el coordinador López refiere que esperan integrar el proceso real de producción de nejayote, que ciertamente requerirá ajustes para emplear el método de forma apropiada y sea operable en las condiciones reales, y por ello esperan replicar esta tecnología en las tortillerías. Y bueno, pues rapidísimo nos llegamos a la mitad de la neta de la ciencia. No se vaya, ya lo sabe, la trivia del día de hoy: ¿por qué y cómo se forma un doble arco iris perfecto? Volvemos. Noticias nacionales. Bueno, y estamos de vuelta, seguimos con las netas de la ciencia a nivel nacional. De la redacción de Milenio, el Instituto Politécnico Nacional prueba efectividad de planta medicinal contra el cáncer de mama. Científicos del IPN comprobaron que después de 3 semanas de tratar a ratas con un compuesto obtenido de la planta Verbena persicifolia, conocida comúnmente como huichín, los tumores de cáncer de mama triple negativo se redujeron 40%. Gracias a la actividad biológica del compuesto obtenido de la planta, se abre la posibilidad de contar en un futuro con un nuevo tratamiento para combatir el cáncer de mama triple negativo, el cual es agresivo y de mal pronóstico, indicaron los especialistas. La doctora María del Carmen Cruz López, titular del proyecto que se realiza en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada en Tlaxcala, explicó que elaboraron un extracto a partir de la planta Verbena persicifolia, del cual separaron los compuestos. Obtuvimos un compuesto de tipo sesquiterpeno que probamos en su estado natural en ratas previamente inoculadas con células de cáncer de mama triple negativo. Esto fue lo que ella explicó. La especialista mencionó que después de tratar a los animales con el sesquiterpeno, comprobaron su eficacia. Al profundizar el estudio para investigar cómo actúa la molécula, modificaron su estructura química y observaron que con los cambios realizados mejoró la actividad anticancerígena del compuesto. La nueva molécula redujo en 40% el tumor desarrollado por las ratas, comparado con un medicamento usado para tratar ese tipo de cáncer, que disminuyó 55% la masa tumoral. Puntualizó la catedrática adscrita al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Se trata de un importante hallazgo, ya que las células de cáncer de mama triple negativo no poseen receptores y por ello es difícil encontrar o diseñar fármacos que inhiban el crecimiento tumoral. Afortunadamente comprobamos que el sesquiterpeno en estudio es capaz de generar regresión en el tumor, dijo Cruz López. 3 semanas después de inocular las células de cáncer de mama triple negativo en las ratas, se produjo un pequeño tumor. Posterior a ello, a un grupo de roedores se les administró el compuesto de manera local y a otro por vía oral, cada tercer día durante 3 semanas. La aplicación local del compuesto produjo a los animales una ligera irritación en la dermis y un leve proceso inflamatorio, lo cual indica que la administración oral es la más adecuada, agregó. Los tratamientos con quimioterapia se administran con intervalos de tiempo para mejorar su eficacia. De esa misma forma, administrarán el compuesto de la planta medicinal y su derivado para evaluar el comportamiento del tumor
y a partir de los avances en el mediano plazo estandarizaron las dosis y realizarán las pruebas de toxicidad que marca la normatividad. Cuando se cuente con la evidencia requerida y si la investigación sigue un curso favorable, los investigadores aplicarán herramientas biotecnológicas para obtener el compuesto activo a partir de células o tallos, para no esperar a que crezca la planta, y prevén elaborar un fitofármaco que actúe como agente tumoral, además de buscar vinculación con algún centro hospitalario para realizar un protocolo clínico experimental. ¿Cómo ves, Edgar, este uso del huichín? Pues hay que estar atentos de lo que van haciendo. Así es. Te platico también, esto en la UNAM se crean grupos de investigadores para tratar problemas sociales, esto también de la redacción de Milenio, y es que la Universidad Nacional Autónoma de México anunció la creación de nuevos grupos de investigación en resiliencia climática, migración y desigualdad, clima, salud y deporte, con el objeto de impulsar proyectos estratégicos con Estados Unidos. En conjunto con la Universidad de California firmaron el convenio de colaboración con vigencia de 10 años para refrendar a la sociedad académica e impulsar la investigación científica y el intercambio académico que contribuya a una prosperidad académica con inclusión social entre California y México. Estos grupos construirán los puentes y diálogos para la atención de la polarización política, la desigualdad socioeconómica, el cuestionamiento a la ciencia y el tratamiento del cambio climático, pandemias, migración y desigualdad. El primer paso de esta renovación será la creación de la segunda etapa del proyecto de innovación UNAM, Universidad de California y COVID, mediante el cual se financiará a 5 equipos conjuntos para continuar desarrollando investigación. Destacó la UNAM en un comunicado que ambas instituciones educativas han sido socios históricos, compartiendo un compromiso social y de servicio público a través de la ciencia, la innovación y la formación de profesionistas y líderes sociales en múltiples sectores. Cabe destacar también que en los últimos años ambas instituciones realizaron 110 proyectos de investigación conjunta en áreas como ciencias biológicas, físicas y ciencias de la Tierra, lo que permitió sumar la publicación de 2.200 investigaciones en la última década. Respecto al intercambio estudiantil, explicó la Universidad Nacional que ha enviado a más de 300 alumnos a la Universidad de California y que recibió un número similar de estudiantes norteamericanos. Importante. Y bueno, para cerrar las nacionales, Clau, te platico a Yari Fuentes, diseñadora de microcosmos experimentales que explican la evolución de la vida, esto desde la redacción de Crónica. Y bueno, entre las científicas más singulares de México se puede distinguir a la doctora Ayari Fuentes Hernández, y esta no es una afirmación superficial o caprichosa. Se trata de una investigadora con una robusta formación en física, matemáticas y biología que trabaja para entender la evolución de las bacterias por medio de modelos matemáticos que son contrastados con modelos experimentales. Ayari Fuentes trata de responder preguntas sobre un problema que preocupa a todo el mundo: cómo han desarrollado resistencia a los medicamentos antibióticos diferentes comunidades de bacterias. La interacción entre bacterias no es fija, cambia con el tiempo y cuando el medio ambiente se modifica. Hay bacterias que cooperan en un momento, pero pueden empezar a competir entre sí cuando aumentan los recursos. Estos cambios en las interacciones dentro de las comunidades son parte de lo que observamos para entender por qué algunas bacterias son resistentes a los antibióticos y otras sí son susceptibles a su acción. Hay muchas cosas que hemos observado, por ejemplo, comenta ella, hay poblaciones de bacterias que genéticamente son iguales, pero su fenotipia, es decir, los rasgos físicos o conductuales, es diferente y responden diferente a los antibióticos. Cuenta a los lectores precisamente de este diario de la Crónica la física egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que obtuvo su doctorado en biomatemáticas en el Imperial College de Londres y la Universidad de Bath. Actualmente Fuentes Hernández es profesora e investigadora del Centro de Ciencias Genómicas en la Universidad Nacional Autónoma de México en Cuernavaca. Ahí diseña microcosmos experimentales para responder preguntas sobre la evolución de la vida. Comenta ella que hoy sabemos que las comunidades con un solo tipo de bacterias pueden ser mejoradas para que produzcan un metabolito. Por ejemplo, la insulina,
pero estas poblaciones no son evolutivamente estables. En contraste, hemos visto que las comunidades de bacterias son más resilientes frente a los cambios al medio ambiente cuando tienen más diversidad. Ese es un gran camino que se debe explorar más en la investigación, comenta la científica oriunda de la Ciudad de México. Finalmente, un modelo de evolución experimental se construye de la misma manera que un modelo teórico, y eso fue lo que la atrapó, comenta ella. Te haces una pregunta, defines las variables importantes y después buscas parámetros que te ayudan a predecir el sistema. A mí me gustan los sistemas dinámicos y sistemas que cambian con el tiempo. Haces una abstracción de la realidad e intentas encontrar cuáles son las cosas determinantes para el accionar del modelo, y darlo en realidad. Intentas encontrar cuáles son las cosas determinantes para el accionar del modelo matemático. Finalmente explicó a Yari Fuentes Hernández que piensa que hubiera sido muy difícil regresar a México a hacer investigación científica si no se hubieran abierto las instituciones interdisciplinarias como el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, donde interactúan investigadores especializados en biología, genética, matemáticas, bioinformática, física y química. Noticias internacionales. Bueno, y vámonos con las netas internacionales de Agencia F. Madrid. El origen de la esquizofrenia se debería a un fallo genético en las neuronas. Un equipo científico internacional con participación de 45 países identificó un gran número de genes específicos que podrían desempeñar un papel importante en la esquizofrenia, y asoció este trastorno a un fallo en la comunicación de la sinapsis, esto es la unión entre neuronas. Se trata, según los autores, del mayor estudio genético de la historia sobre este trastorno psiquiátrico, en el que se analizó el ADN de 76.755 personas con esquizofrenia y 243.649 sin ella, para comprender mejor los genes y los procesos biológicos que sustentan a este trastorno. El estudio del Consorcio de Genómica Psiquiátrica, dirigido por la Universidad de Cardiff del Reino Unido y que cuenta con participación española, descubrió un número mucho mayor de vínculos genéticos con la esquizofrenia en 287 regiones diferentes del genoma. El equipo afirma que este estudio global arroja la luz más fuerte sobre la base genética de la esquizofrenia. Los resultados se publican en la revista Nature. Las investigaciones anteriores habían mostrado asociaciones entre la esquizofrenia y muchas secuencias de ADN anónimas, pero rara vez ha sido posible vincular los hallazgos a genes específicos. Esto lo explicó en un comunicado el investigador Michael O'Donovan de la Universidad de Cardiff. El presente estudio no solo aumentó enormemente el número de esas asociaciones, sino que ahora se pudo vincular muchas de ellas a genes específicos, un paso necesario en lo que sigue siendo un difícil camino hacia la comprensión de las causas de este trastorno y la identificación de nuevos tratamientos. En concreto, el equipo halló un aumento sustancial del número de regiones genómicas asociadas a la esquizofrenia, y dentro de estas regiones identificó 120 genes que probablemente contribuyan al trastorno. Aunque hay un gran número de variantes genéticas implicadas en la esquizofrenia, el estudio demuestra que se concentran en los genes que se expresan en las neuronas, lo que apunta a estas células como el lugar más importante de la patología. Los resultados también sugieren que el funcionamiento anormal de las neuronas en la esquizofrenia afecta a muchas áreas del cerebro, lo que podría explicar sus diversos síntomas, que pueden incluir alucinaciones, delirios y problemas para pensar con claridad. El trabajo revela claramente que el origen de esta enfermedad está en alteraciones del desarrollo del sistema nervioso, algo que hasta ahora no se sabía. Esto lo señala en una nota la Universidad Española de Granada, que participa también en el estudio. El trabajo abre la puerta a nuevos fármacos moduladores del neurotransmisor llamado glutamato. En otro estudio, publicado también en Nature, científicos del Instituto Broad del MIT y Harvard, en Estados Unidos, identificaron mutaciones genéticas extremadamente raras que alteran las proteínas en 10 genes y que aumentan considerablemente el riesgo de desarrollar esquizofrenia.
Interesante, claro. Y bueno, pues también desde el Universal, esta nota está media cotorrona, que dice: conexión entre perros y humanos se debe a la similitud de expresiones faciales. Y bueno, los perros, que también han sido protagónicos de muchos memes ya desde que se creó esa forma de comunicación, son capaces de miradas y expresiones que son irresistibles para sus dueños. El misterio de esos ojos cuando quieren conseguir una golosina está en algunas características faciales clave que habrían influido también en la elección de esta especie para su domesticación. Los perros son únicos por su vínculo recíproco con los humanos, que puede mostrarse a través de una mirada mutua, algo que no se observa en otros mamíferos domesticados como gatos o caballos. Esto según Ann Burroughs de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, que presentó un estudio en el Congreso Experimental Biology. La investigación se centra en la anatomía de los pequeños músculos miméticos que en los perros como en los humanos están dominados por fibras de miosina de contracción rápida, lo que explica por qué podemos formar expresiones faciales rápidamente pero no mantenerlas por mucho tiempo. En otros animales como los lobos, aunque también dominan las fibras de contracción rápida, si se compara con perros, tienen una mayor proporción de fibras de contracción lenta, más eficaces para los movimientos largos y controlados, y no se cansan tan rápidamente. Una mayor presencia de fibras de contracción rápida permite una mayor movilidad facial y un movimiento muscular más rápido, lo que hace pequeños los movimientos como levantar las cejas y las contracciones musculares cortas y potentes que se producen al ladrar. Las fibras de contracción lenta, en cambio, son importantes para los movimientos musculares prolongados, como los que realizan los lobos al aullar. Estas diferencias sugieren que tienen fibras musculares más rápidas, que tener fibras musculares más rápidas contribuye a la capacidad del perro para comunicarse eficazmente con las personas, afirmó Burroughs. Las diferencias en la musculatura facial entre los lobos y perros sugieren que las expresiones faciales desempeñaron un papel en la cría selectiva y la domesticación de estos, consideró el equipo de investigación. A lo largo del proceso de domesticación, los humanos pueden haber criado perros de forma selectiva basándose en las expresiones faciales que eran similares a las suyas. Así, con el tiempo, los músculos de los perros podrían haber evolucionado para ser más rápido, beneficiando aún más la comunicación entre perros y humanos. En investigaciones anteriores, el equipo descubrió que los perros tienen un músculo mimético adicional que está ausente en los lobos y que contribuye a la exposición del ojo del cachorro. Los científicos señalan que es necesario seguir investigando y comparando los tipos de fibras de miosina, lo que podría arrojar a la nueva luz sobre las diferencias anatómicas entre perros y lobos. Pues ahí está esta parte de los animales domesticados más queridos, ¿no? Así es. Y en otros temas, Edgar, dice la BBC News: no soy yo, es mi tiroides, la montaña rusa emocional de las mujeres con problemas hormonales. Y bueno, primero, ¿qué es el hipotiroidismo autoinmune, del cual seguramente habrán escuchado hablar en algún lugar? La tiroides es una glándula con forma de mariposa que se ubica en el cuello. Su trabajo es producir hormonas esenciales para ayudar al cuerpo a usar energía, mantenerse caliente y mantener el funcionamiento correcto del cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos. Es como la batería del cuerpo. Si funciona mucho o poco, hay síntomas. Esto lo cuenta a BBC Mundo la endocrinóloga Paloma Gil. Si funciona poco, aparece el hipotiroidismo y se siente como un juguete al que se le acaban las baterías, que se cansa más fácilmente. Pero si funciona demasiado, se produce el hipertiroidismo y la persona puede estar como si alguien le hubiera dado una dosis extra de cafeína, es decir, acelerado. Ambos, el hipo y el hipertiroidismo, tienen multitud de síntomas: caída de cabello, pérdida de energía, cambios de humor repentinos, pérdida o ganancia de peso, cambios en la menstruación, en la piel, olvidos, neblina mental, entre otros. El problema es que son síntomas inespecíficos, comenta el doctor Francisco Javier Santamaría, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología. Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo se puede confundir con simplemente tener una mala racha o con una depresión.
El hipotiroidismo es más frecuente y, cuenta Santa María, está infradiagnosticado. La incidencia es de más o menos un 10% de la población. La mitad de ellos no está diagnosticado. Es una dolencia principalmente femenina. El 80% de las personas que padecen de tiroides son mujeres. Y un tratamiento muy habitual es la levotiroxina, una pastilla que regula el desajuste de la tiroides. Una vez que se ponen las hormonas bien, se puede hacer una vida normal. Esto lo explica la doctora Gil. Normalmente la mayoría de los pacientes, el 80 o el 90%, se normaliza, pero hay casos que no llegan a estar 100% normal. Esto lo apunta el doctor Santa María. Hay casos que son más complejos. La mayor parte de los hipotiroidismos son de tipo autoinmune. Y aunque tomes medicación, esta autoinmunidad sigue afectando a otros órganos, sostiene el doctor Santa María. Esto significa que nuestro sistema acaba atacándose a sí mismo, produces anticuerpos y atacas a otras cosas. Vas contra el folículo del pelo, te da vitíligo, problemas en el intestino, etc. Además, apunta el doctor, la hormona tiroidea afecta a todo, incluso al sistema nervioso. Aunque hayas corregido la tiroides, pueden persistir los síntomas del sistema nervioso, por lo que en definitiva muchos pacientes no encuentran respuestas. Pues así que estarse checando. Y bueno, vamos a cerrar las internacionales con un tema también muy interesante de crónica. Los pájaros vegetarianos son más sociables que los que comen insectos. Y en ese sentido, bueno, las aves tejedoras que comen semillas se juntan y anidan en colonias con más frecuencia que las especies que comen insectos, sugiere una nueva investigación. Por primera vez, el estudio de Milner Center for Evolution de la Universidad de Bath respalda estadísticamente una hipótesis ecológica influyente sobre el comportamiento social propuesta por primera vez hace 58 años. Los pájaros tejedores son una familia de 118 especies de pájaros cantores que viven principalmente en el África subsahariana y se llama así por la elaborada construcción de sus nidos. Mientras que algunas especies viven en la sabana alimentándose de semillas, otras especies viven en el bosque y en su mayoría se alimentan de insectos. Los investigadores analizaron los datos recopilados de estudios publicados anteriormente de muchas especies de tejedores para investigar las relaciones entre la dieta, el hábitat y el comportamiento social. Observaron que las aves que vivían en la sabana abierta tendrían que juntarse buscando alimento en grupos para ayudar a encontrar las mejores fuentes de semilla. Las mismas aves también anidaban en grandes colonias y a menudo tenían un comportamiento reproductivo polígamo, apareándose con múltiples compañeros durante cada temporada. Por el contrario, las especies que vivían en el bosque tendían a ser recolectores solitarios y anidadores que no se juntaban y vivían en colonias. Estas aves tendían a ser reproductores monógamos con una sola pareja por temporada. La investigación por primera vez respalda estadísticamente las hipótesis ecológicas de la evolución social desarrolladas por un etólogo británico, John Crook, quien propuso por primera vez el vínculo entre la dieta, el hábitat y el comportamiento social en 1964. El estudio de Crook se convirtió en un ejemplo de libro de texto de los efectos ecológicos en sistemas de apareamiento y ha influido en generaciones de ecologistas del comportamiento. Y para ello, bueno, pues vámonos con el comentario del doctor Leonardo Chapa, investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Las asociaciones entre organismos de la misma especie o de diferentes especies trae beneficios a estos organismos, por lo cual el estudio del comportamiento social ha sido muy recurrente entre los investigadores. Existía una hipótesis, por ejemplo, que decía que el tipo de hábitat influye sobre los patrones de comportamiento social y el tipo de alimento que ingieren los organismos. Recientemente, un estudio del Milner Center for Evolution encontró hallazgos a favor de esta hipótesis. Los tejedores, que es un grupo de aves que construyen nidos colgantes en África, se ajustan a este patrón. Los que habitan en la sabana, por ejemplo, tienen un comportamiento grupal para su anidación, es decir, construyen nidos en sitios muy cercanos unos a los otros y la reproducción es grupal. Tienen más de una pareja reproductiva, o sea, se aparean con más de un organismo y tienen una alimentación basada en semillas, que es un tipo de alimento que está en sitios muy localizados.
y no de manera homogénea. Esto también les trae protección a los organismos contra los depredadores. Por otro lado, los que viven en el bosque se enfrentan a distintas condiciones, por lo que son solitarios, tienen una sola pareja durante la época reproductiva y los nidos se encuentran de manera individual. Además se alimentan de insectos. Y las características del bosque, que es más cerrado, les brinda protección contra los depredadores. Así que no tienen que tener comportamiento grupal. Por otro lado, en el Nuevo Mundo existen oportunidades de estudiar este tipo de sistema. En el Nuevo Mundo también tenemos aves tejedoras, como las calandrias, la sacua mayor o los caciques. La sacua mayor es una especie común en la Huasteca, que a veces en un mismo árbol hemos llegado a contar hasta 15, 20 nidos. Es un ave bastante grande y bastante impresionante. Por otro lado, los caciques en el Amazonas, por ejemplo, anidan también de manera grupal y tienen la ventaja de que anidan cercano a las avispas. Así que las avispas les brindan protección contra los depredadores. Así, este es un tema muy interesante que seguramente en el futuro dará resultados de interés para toda la sociedad. Muchas gracias al doctor Leonardo Chapa y bueno, ya estará más adelante con nosotros anunciándonos un evento importante en los próximos meses que se realizará aquí en San Luis Potosí. Y bueno, pues vamos a cerrar con la trivia del día de hoy, Claudia. ¿Por qué y cómo se forma un doble arcoíris perfecto? Esto desde cienciaes.com. Y bueno, primero habría que ver lo que sucede en una gota y luego solo tendremos que ampliar lo observado a millones de estas gotas de agua, empezando por el arcoíris principal o primario. En esto sucede que un rayo de luz incide en la mitad superior de la gota, una parte de la luz se refleja y se pierde, pero el resto penetra al interior. Al pasar del aire al agua, el rayo cambia de dirección. Ese cambio es distinto para los diferentes colores que componen la luz solar. El rojo se curva menos y los distintos colores se van curvando más hasta el violeta, que es el que más se hace. El rayo blanco se convierte así en un conjunto de rayos de distintos colores que se van separando más a medida que avanzan. Luego chocan con la pared interna de la gota de agua y en parte son reflejados hacia atrás, como si fuera un espejo. Por último, los rayos vuelven a chocar con la superficie de la gota y salen al exterior, cada color en distinta dirección. Nosotros nos colocamos de espaldas al sol y miramos hacia la gota. Dependiendo del lugar en el que nos encontremos, llegará a nuestros ojos un rayo de luz distinto según el ángulo y veremos la gota roja, amarilla, de cualquiera de los otros colores o no la veremos. Cuando hay millones de gotas, vemos un arco de color rojo porque todas nos envían la luz roja bajo el mismo ángulo. Otro arco amarillo, otro naranja y así se forma el arco iris principal o primario. El segundo arco iris se produce a partir del rayo de sol que penetra por la mitad inferior de la gota y nos es devuelto después de dar dos botes internos. En el transcurso de estos rebotes internos, los rayos se cruzan y salen de la gota en el orden inverso. El segundo arco iris es más débil porque cada rebote se pierde energía y el ángulo de salida es mayor. Por esta razón, el segundo arco iris se ve más alto y con los colores cambiados, el rojo abajo y el violeta arriba. Entre ambos arcos el cielo es más oscuro, porque los rebotes dentro de la esfera de cada gota dejan un ángulo muerto sin luz que se llama la zona oscura de Alejandro. Y bueno, pues así las cosas. Estamos llegando ya al final de la neta de la ciencia. Como siempre, un gusto. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias a Lalo Carrillo. Claudia, muchas gracias. Gracias, Edgar. Muy bonito día. Excelente jueves a todos. Vámonos. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.